bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. De nuevo les habla su pastor Fernando Restrepo. Venimos hoy con un tema que lo titulamos El Anticristo. Leemos la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: manifestación del hombre de pecado. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos nosotros acá en la palabra del Señor una parte de lo que la Biblia nos habla sobre aquel personaje siniestro llamado el Anticristo, que también se refiere Daniel como cuerno pequeño, y que también se habla en la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis como uno de estos tres personajes bíblicos de maldad de los últimos tiempos, como son la bestia Satanás, el Anticristo, aquel hombre que va a dominar el mundo con poder engañoso, como lo dice la Biblia, y que va a ser aquel hombre carismático para el mundo, pero que va a ser aquel engañador que va a confundir a aquellos que no han creído en la verdad. Igual con el falso profeta. Nosotros vemos acá que habla sobre la manifestación del hombre de pecado. Y entonces habla acá de que no se engañe nadie en ninguna manera, porque aquel no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Primer punto, la apostasía. La apostasía es la negación de la fe. La negación de la fe se da es para aquellos que han estado en la fe, que han caminado en la fe. Y la negación de la fe se da de múltiples maneras. La negación de la fe se da pues habiendo creído algo y ya negando aquello en lo cual se ha creído. Nosotros vemos que nos encontramos en un tiempo de apostasía, en un tiempo donde muchos que han creído a la fe pues se han desviado de esta fe, han estado negando la fe. Y vemos nosotros, queridos hermanos en Cristo Jesús,
cómo encontramos no solamente en la fe católica, la negación de la fe, como es lo que hemos escuchado sobre el Papa de ahora, el actual Papa, Bergoglio, que ha declarado de que la Biblia es obsoleta, que la Biblia actual que nosotros tenemos es obsoleta. Esto nunca quizás se había manifestado, pero ahora se ha manifestado. Vemos cómo se niega lo que en la palabra está y dice que no es una Biblia para estos tiempos, que no es una palabra para estos tiempos, que es obsoleta y que hay que cambiarla. Precisamente la Biblia lo habla de que el anticristo cambiaría aún los tiempos. Entonces nosotros vemos y observamos precisamente, lo que la palabra del Señor nos está hablando, lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá. Inclusive nosotros podemos ver y observar en la misma iglesia, en la iglesia cristiana. El evangelio de la prosperidad ha negado la verdadera fe. Para mí es una apostasía porque el evangelio de la prosperidad precisamente ha desviado la verdadera fe de la piedad. Ha declarado que no es del cristiano, del que cree en Dios, del Hijo de Dios, el que le vengan aflicciones, el que le vengan problemas, y eso negar lo que Jesús dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones. Si nosotros vemos cómo hasta hoy en día, con lo que estamos viviendo de esta pandemia, vemos oraciones donde lo que se habla y vendrá prosperidad y vendrá esto, y escucha bien, las añadiduras se le dejan es a Dios. Pero el evangelio declarar de todo pastor es el evangelio del arrepentimiento para salvación y vida eterna. A Dios se lo deja lo demás. La iglesia del Señor no está para estar pensando en animar a la gente o motivar a la gente para ser próspera. Hay que motivar a la gente o persuadir a las personas a que se arrepientan de corazón, que renuncien al pecado, que acepten de verdad a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque esto traerá vida eterna. Ya se deja las añadiduras a Dios. Dios es soberano en bendecirnos, darnos. Él dice que Él cumple los deseos de nuestro corazón. Él bendice las obras de nuestras manos. Pero escucha bien, no es el mayor interés de parte de nuestro Dios. Lo que Dios nos dé, amén, gloria al Señor. No es malo pedirle al Señor, pero escucha bien, nuestra ocupación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No es buscar las añadiduras primero. Entonces, vemos cómo este es un tiempo de apostasía. Es un tiempo de negación de la fe. Y lo dice la Biblia acá, que aquel anticristo no vendría sin que antes venga la apostasía. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea el anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si nosotros vemos la situación en la cual se encuentra el mundo, escucha bien, todo esto es un sistema preparándose precisamente para el anticristo, para el control del anticristo en todas las áreas, o en estas tres áreas, lo que es la parte religiosa, económica y la parte política. Entonces vemos, todo se está preparando. Nosotros vemos cómo la iglesia está sufriendo persecución, cómo hay iglesias que han tenido que cerrar. Nosotros vemos cómo ha habido este ataque tan tremendo contra la iglesia, contra la obra
de nuestro Dios. No hay libertad para realizar los cultos. No hay libertad para evangelizar. No hay libertad para realizar campaña evangelística que ha sido de tanta bendición. Nosotros vemos cómo este sistema se está preparando y dando los últimos toques precisamente para levantarse contra todo lo que se llame Dios. Vemos cómo precisamente el movimiento LGTB está también en este sistema, y no es nada gratuito. No es nada gratuito en esto, porque esto también tiene una connotación espiritual. Ahora, dice acá, en el versículo, está hablando acá, en el versículo 8, en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y entonces quiero hablarte sobre qué es iniquidad. Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. Se refiere a la maldad. Se refiere a la perversidad. Se refiere al abuso o gran injusticia. Es decir, a todo acto a lo moral, a la justicia y la religión. O sea, todo acto contrario, escucha bien, todo acto, la iniquidad se refiere a todo acto que es contrario a la buena moral, a todo acto que es contrario a la justicia y a todo acto contrario a la religión. La palabra proviene del latín iniquitatis, que traduce cualidad de injustos. Y el sinónimo de iniquidad es injusticia, es maldad, es infamia o es ignominia. Entonces, vemos que la palabra del Señor dice que porque ya está nación el misterio precisamente de todo esto, el misterio de la maldad, el ministerio de la injusticia, el ministerio del abuso de poder. Nosotros vemos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, y te invito a que este video lo compartas con otras personas. Nosotros vemos acá por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y con lo que estamos viviendo, que estamos en este momento, hermanos, en un abuso de la maldad de una manera impresionante, en un abuso de poder. Vemos nosotros cómo el mundo está siendo controlado. Vemos cómo nos han confinado, nos han quitado nuestros propios derechos a movernos libremente, a ejercer el trabajo, a realizar o practicar nuestros actos religiosos de fe. Han prohibido todo esto. Es un acto de abuso de poder. Nosotros vemos que son actos de injusticia. Nosotros vemos cómo han acabado con empresas, con negocios, con fuentes de empleo. Y vemos que esto va, como les decía antes, contra la moral. O sea, esto es con la iniquidad, es contrario a la moral. Vemos cómo esto es lo que estamos viviendo, es previamente algo contrario a la moral. Es algo contrario precisamente a la fe, a la religión. ¿Por qué? Porque no podemos manifestarnos libremente como antes lo podíamos hacer. Entonces nosotros vemos de que estamos precisamente en el momento en el cual se está manifestando ese misterio de la iniquidad, ese misterio de la maldad, ese misterio de la ignominia, ese misterio del abuso de poder. Vemos nosotros cómo, como les decía, en este momento hay ese abuso de la justicia. Si tú vas a ya para ir a un supermercado, vemos de que te tienes que hacer tomar los datos.
tienes que tú estás te registrando, tienes que nos están firmando, nos están pidiendo siempre el documento y con muchas cosas, porque vemos de que igualmente los contagios, según ellos, todo esto sigue, todo esto sigue. Igualmente, ¿de qué ha servido todo esto? Lo que se ha hecho es una injusticia, un control. Ya nos controlan y nos dice cuándo debemos de salir, cuándo no debemos de salir, dónde debemos ir, dónde no debemos de ir. Ni a una simple tienda tenemos nosotros libertad para acercarnos. Y si nos acercamos, nos sentimos como el delincuente mirando que no venga la policía, y lo mismo el tendero que vende. Vemos que estamos, hermano, y esto, el mundo está viviendo un control, un control. Ahora, esto es el ministerio, el misterio de la iniquidad, no el ministerio, el misterio de la iniquidad. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién quiere decir que aquel inicuo? Se manifestará aquel maldadoso, aquel injusto, aquel infame, aquel que está contrario a todo lo que tiene que ver con Dios. Dice la palabra del Señor, dice, al quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, la palabra dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice, inicuo, cuyo arrepentimiento es por obra de Satanás. Escucha bien, tú te has preguntado quién es el anticristo, todo esto, pero yo te puedo decir algo. Ya está, el anticristo ya está acá en la tierra. Pero escucha bien, él se va a manifestar es por obra de Satanás. Satanás entrará en él. Y Satanás, precisamente porque lo dice la palabra del Señor, ahí lo engañará porque es un hombre malvado y precisamente va a actuar por medio de él. Y dice, por obra, dice, con gran poder, dice, y cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Escucha, mentirosos. Lo que quiere decir que el anticristo, escucha bien, tendrá un gran poder. O sea que aquel hombre es alguien que ya está en el ámbito mundial. Está en el ámbito mundial y tiene gran reconocimiento. Y tiene inclusive gran poder. Tiene gran poder. Pero dice también, acá la palabra del Señor dice, y señales y prodigios mentirosos. Precisamente el sistema en el cual nosotros nos encontramos, ellos han hecho grandes señales para que el hombre lo crea y prodigios de mentira, pero lo que viene es más tremendo, porque el mundo seguirá engañado. Y escucha bien, el sistema en que nosotros estamos, nos han estado mintiendo, nos han estado mostrando muchas mentiras, porque Satanás es padre de mentiras. Jesús lo dijo, él es mentiroso desde el principio. Por eso te invito a que renuncies a la mentira. Escucha bien, entonces dice que con gran mentira, dice con gran poder, con gran poder y señales. O sea, es un hombre poderoso. No es cualquier persona por ahí, no. Es un hombre con gran poder. Y dice, y señales y prodigios mentirosos. Hay muchas cosas que hoy en día y por medio de la tecnología nos engañan. Nos muestran cosas, muestran cosas mentirosas. Y pueden hacer por medio de esto, de la tecnología y todo esto, pueden hacernos aparecer y ver lo que ellos quieran que nosotros veamos. Esto es así. En lo que estamos, nos han mentido a nosotros en un experimento. Y sí, pongamos sí, el virus existe, pero fue creado. Y fue creado por el dragón. El dragón representa a China. Y escucha bien, el mundo está todo, escucha bien, siguiendo las pautas que ellos nos dijeron. Ellos nos dijeron tapabocas. Ellos dijeron cuarentena. Ellos dijeron hay que cerrar negocio, hay que todo esto. Entonces hay que cerrar negocio. Entonces ellos nos han dicho, o sea, todo lo que debemos nosotros hacer.
Hay un control porque es un experimento para lo que viene. El control a nivel mundial, pero ya por medio de quién? Ya no por medio de un virus, sino por medio de Satanás, que utiliza al anticristo, al inicuo, al que viene con iniquidad, o sea, con maldad, al que viene con injusticia y al que viene con poderes engañosos, con poderes engañosos. Ahora dice, y con todo engaño de iniquidad, o de maldad, o de injusticia, dice, para los que se pierden. Escucha bien, usted y yo tenemos que tener a la luz que es Cristo en el corazón, para nosotros estar alerta a todo lo que viene. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es Jesucristo. Escucha bien, muchas veces el cristiano o el ser humano está preocupado quién será el anticristo. Pero yo te digo, la ocupación del cristiano es aceptar a Cristo en el corazón. Es conocer a Jesucristo. Yo oí esta palabra porque está escrita acá en la Biblia y muchos se preguntan sobre todo esto, pero yo te digo algo. Tu mayor preocupación y la mía debe de ser que Jesús esté en mi corazón. Debemos de preocuparnos por conocer a Dios y por tenerlo en el corazón. Por eso dice acá, por cuanto no recibieron el amor de la verdad en Jesucristo para ser salvos. Yo te invito que si tú no has recibido a Jesús en el corazón, tú hagas la oración de fe y le digas, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y le digas, Señor, acéptame como tu hijo, como tu hija, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahí, escucha bien, todas estas cosas y estos engaños de Satanás, del inicuo, del anticristo, no vendrán sobre nosotros. Porque la Biblia dice acá, escucha bien, esas mentiras, esas maldades, todo esto que viene, todos estos engaños vendrán sobre el que no tiene el amor de la verdad, o sea, el que no tiene a Jesús en el corazón. Y ese será el engañado. Ese será el engañado. Y entonces dice acá, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús, debemos de predicar la palabra. Y nosotros debemos de discernir todas estas cosas en el Espíritu. Y darnos cuenta y entender de que estamos en los últimos tiempos. En la manifestación de la apostasía y de la iniquidad del anticristo. Pero que lo más importante para nosotros, porque Dios es el dueño de los tiempos, es que la manifestación de Jesucristo ya esté en nuestro corazón. Porque así puede venir lo que sea. Pero escucha, estaremos preparados para nosotros irnos con Jesús y ya después regresar con Él en su segunda venida, donde Él destruirá al falso profeta, que ya está, al inicuo, al anticristo y a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Recibe con amor este mensaje y prepárate para esa venida de Jesús, santificándote cada día, rindiéndote cada día a la presencia del Señor, andando en obediencia, renuncia al pecado, renuncia a la mentira y cada día conságrate más al Señor, métete más en relación con el Señor y escucha bien, escaparemos de todas estas cosas porque Dios así lo ha prometido. Vivimos tiempos difíciles y tiempos más difíciles vendrán. Pero escucha bien, el Dios que prometió venir por nosotros, Él lo cumplirá. Por eso que el amor que es Jesús, Dios, esté en tu corazón, esté en mi corazón. Y que este mensaje lo lleves a otras personas. El mundo anda preocupado por saber quién es el anticristo. Y yo te digo, no lo voy a juzgar,
Pero lo que más debemos de estar nosotros preocupados es por cada día conocer más a Jesús, por cada día tener más relación con Jesús. Si el mundo se ocupara de aceptar a Jesús y conocer más a Jesús y caminar con Jesús, yo te digo, de todas estas cosas que vendrán serían libres y quizá el mundo ya sería diferente. Soy el pastor Fernando Restrepo, te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda suscribirte al canal, dale like si te ha gustado el video y te invito a que me dejes tus comentarios y que compartas esta palabra con otras personas, no para gloria mía, sino para la bendita gloria del que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.